editan esa respuesta bien rápido. Yo soy nuevito, yo soy muy joven, o esto jamás lo hice. Pero lo que nosotros veíamos era que el Señor le dijo, sé valiente. ¿Se acuerda? ¿Cómo era el texto? Mira, Moisés murió, a vos te pido que hagas esto, así que escuchá lo que te voy a decir. Esfuérzate, sé valiente. Y después de esto le da la clave. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a aprovechar. Es un principio. Cada vez que Dios nos pida algo, nos va a decir cómo, mediante qué herramienta, qué estrategia. Porque si es algo que nosotros vemos como superior a nosotros, Él nos va a decir, yo te voy a decir cómo. Arrancando con Moisés le dijo, no, es enfrentar yo al faraón y a Egipto. ¿Con qué? Y Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que tenía? Una vara tenía en su mano. Y Dios puso en su mano y en esa vara suficiente poder. Esa vara representa el poder de Dios. Así que con el poder de Dios sería. Cuando manda a Josué, le da también, y ustedes presten atención a ese principio, porque también es como Dios nos equipa a nosotros. Así como Dios nos arma a nosotros. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ni a derecha, ni a izquierda. Día y noche meditarás en él y entonces harás prosperar tu camino. Todo lo que hagas saldrá bien. Si en algún momento tuvo dudas, el Señor siguió hablando y yo digo, es como para que uno se calle ya. Basta de excusas si Dios te está diciendo cómo y con qué. Entonces meditamos ya el último domingo, el anterior, sobre la necesidad de que la palabra de Dios reine. Entonces seremos valientes. Si la palabra de Dios copa nuestra alma, nuestros pensamientos son totalmente permeados por la palabra, a causa de este gesto de meditar la palabra día y noche, entonces nosotros nos vamos a transformar en una persona valiente. Puede que Josué haya dicho, valiente sí, pero para algunas cosas. Me dijeron que allá la gente es grande, ¿sí? Son gigantes. Y yo lo que manejo hasta aquí nomás, los de mi tamaño, mi categoría, mi peso, ya me están subiendo de categoría en el ring y nunca peleé con un peso pesado. Podría haber pensado estas cosas, pero inmediatamente el Señor le dijo, con este libro de la ley, entonces sé valiente, porque a través de la palabra de Dios uno encuentra una transformación interior a causa del proceso sobrenatural que ella opera en nuestra mente cuando nosotros la meditamos, a la palabra de Dios, día y noche. No es palabra que queda en la superficie de nuestra alma. No es palabra que uno va y dice a las carreras, voy a aprender el libro de Jeremías y me voy a estudiar la Biblia en un año y voy a ver cómo es el patrón en los salmos y hacer algo mecánico como si estuviese por rendir un examen. Porque cuando los chicos rinden un examen, capaz que vomitan todo de memoria y no saben ni lo que han dicho. Pero meditar la palabra de Dios es lo que hace la gran diferencia. ¿Se van a acordar de eso? Usted no va a leer la palabra de Dios, la va a meditar. Y esa palabra debe ir transformando, influyendo, haciendo una expansión interior dentro de su alma hasta que usted dice, este pensamiento de Dios se instaló, ya reina por sobre todos los pensamientos que antes habían en mí. Puede ser que yo no era valiente, era tímido, pero ahora que medité y la palabra de Dios cumplió su propósito en mí, no puedo decir que soy cobarde, tímido. No pueden decir de mí que arrugo fácil, porque algo pasó dentro mío. ¿A causa de qué? Meditar
la palabra de Dios. Les voy a dar un versículo, no para que lo leamos, porque tengo un par aquí largos para leer. Y lo van a llevar si quieren anotado. Proverbios 23:7. Como es el pensamiento del hombre, así es él. Es cortito. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Así es él. ¿Cómo dice otra versión? Si ustedes me ayudan. ¿No hay otra versión? Bueno, es la misma. A ver, Nacho. El anterior es el versículo 7. A ver, decime la primera frase. Están siempre pensando cuánto cuesta. Bueno, yo lo estoy tomando bastante más amplio, porque ese está hablando acerca del avaro. Todo el capítulo habla sobre las personas avaras, que están siempre pensando, como dice el texto ahí en esa versión, siempre está pensando lo que va a gastar y es medio mezquino, en fin. Entonces resulta que él se maneja o actúa como un avaro, porque está siempre pensando cuánto cuesta, dice. ¿Cuál es el pensamiento de una persona? Así es como se ve su carácter. ¿Me entienden? Yo como sé cómo es el Lautaro, no puedo ver su ser interior, no están expuestos a mí sus pensamientos, sus emociones, sus proyectos. Si él es de una forma o de otra, yo solamente puedo diagnosticar un perfil de persona cuando lo veo actuar, cuando lo escucho hablar. Pero eso surge ¿de dónde? De lo que hay en sus pensamientos, de lo que reina en sus pensamientos. Si el tipo piensa cuánto cuesta, es avaro. Y uno puede decir al final, este es un tacaño, ya le hace una sentencia, es tacaño. ¿Y por qué sabes que es tacaño? Porque parece, dice, gallina vieja. ¿Escucharon eso alguna vez? Dice, come pero no pone. O le dicen jirafa, come de arriba nomás. Él va a todo, pero nunca gasta. De esa te olvidaste. Ayer te olvidaste en la despedida de soltero. Bueno, he escuchado eso yo. ¿Y cómo saben que este es un avaro? Bueno, por sus acciones. ¿Cómo saben que es generoso? Por sus acciones. ¿Y de dónde surge sus acciones? De sus pensamientos, los que prevalecen, pensamientos que reinan. Por eso es que nosotros estamos llamando a meditar la palabra de Dios. El trabajo de la palabra de Dios, que es como levadura, que va conquistando todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestros hábitos, todo lo que nosotros seremos a través de ese poder sobrenatural que hay en la palabra, necesita de que nosotros entendamos que ese pensamiento debe establecerse. Sé valiente. Y debe haber dicho, ¿cómo hago para ser valiente? Yo iré contigo, nadie te podrá hacer frente. Entonces voy a meditar lo que Dios me está diciendo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, me dijo el Señor. Y enseguida vuelve a meditarlo y enseguida lo repite y enseguida se acuesta a dormir y se duerme con la palabra de Dios meditando. Que nadie le va a hacer frente en todos los días de su vida porque Dios se lo ha dicho. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y el tipo en la noche empieza a ensanchar en su corazón una personalidad que va permeando su alma por el poder de la palabra, pero por la disciplina de meditarla. No deja que alguien le sople esa palabra o la arrebate. Dice que Samuel no dejaba caer a tierra la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Sostenía lo que Dios le decía por encima de cualquier discusión o argumento de los hombres, del diablo o de su mismo corazón. No, Dios me ha dicho que va a estar conmigo, no me va a dejar. Entonces, de esa manera,
es transformado. No era valiente, probablemente no se las bancaba, pero apenas cruzó el Jordán, ese hombre se convirtió en un excelente general, un líder sobresaliente para Israel. Quizá nadie lo esperaba. A lo mejor le apostaban a otro sucesor de Moisés. Pero fue el cachiche. ¿Sabían que era el cachiche de Moisés? Ese fue este gran líder que podemos encontrar en ese 6º libro de la Biblia, que dice: ¿cuántos reyes cayeron al paso de Josué hacia la tierra prometida? Muchísimos reyes. Se convirtió en un hombre valiente y capaz, porque entendió el principio. Aquí está la palabra de Dios, medítala, te la dejo enfrente. Y sonaba en su corazón, la anotaba en las paredes. Ese es el principio que usted tiene que manejar. Si usted dice: yo soy vergonzoso, yo tengo miedo, yo soy orgulloso, ¿y cómo hago para sacar mi orgullo? Medite la palabra de Dios, que le va a decir quién es usted, y se le va a bajar un poquito el copete. Y cuando usted repita mucho: ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? Y cuando uno repita, ¿no?, todo el favor de Dios que está en la palabra, y uno va a decir: ¿qué me creía yo? Y se convierte en una persona humilde. ¿Entienden cómo es el principio? Yo se lo voy a decir en 4 escaloncitos o eslabones que ustedes se va a grabar. Esto no es algo que haya leído en la Biblia, pero es bien lógico, y si quiere encontrarlo en la palabra, seguro en algún lugar lo va a encontrar. Es una frase que salió de un pensador, que dice así: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Después, siembra una acción y cosecharás hábitos. Siembra hábitos, un carácter. Póngamele un 10. Anotó todo, ¿ve? Gracias, mi hermano Germán. Pero no lo han escuchado a él, lo tiene anotado ahí en el celular. Qué grande. Dice así este pensador: siembra pensamientos y cosecharás acciones. Esas acciones que se sostienen, estás sembrándolas en tu vida para que se transformen en hábitos. Si esos hábitos perseveran y vos le das continuidad a esos hábitos, entonces estás formando un carácter. Vas a cosechar un carácter distinto de aquel que comenzó pensando y meditando algo. Y ese carácter te abre paso hacia un futuro o hacia un destino muy diferente del que tenías antes de comenzar a meditar para que esta cadena se desate en tu vida. Voy de nuevo. El pensamiento produce, pero un pensamiento constante. Los inconstantes están fritos porque ahí nomás se rompe la cadena. Meditar la palabra de Dios precisa de la perseverancia del que sabe del valor que hay detrás de ella. ¿Cuál es entonces? Las acciones que uno espera que se muevan a partir de su vida surgen de ese pensamiento, de ese hábito, de esa decisión de sostener la palabra. Entonces van a haber acciones que pueden convertirse en hábitos. Y cuando los hábitos se sostienen en una vida, usted cambia su manera de ser. ¿Qué sé yo? Antes era un loco que tenía la costumbre de romper todo y de gritar. ¿Hay alguno así aquí? No me diga. Pero dentro suyo usted comenzó a trabajar una palabra de Dios. El fin es cambiar su carácter. Cambiando el carácter cambia el destino suyo, de su familia y de sus planes, de sus propósitos. Entonces toma la palabra de Dios y hay pensamientos. Yo tengo la naturaleza de Dios. Si Jesús fue manso y humilde, la palabra de Dios dice que yo he sido hecho a su imagen, su naturaleza está en mí. Y repito la palabra de Dios. Haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, y ese pensamiento comienza a ensancharse. ¿Qué acciones surgirán de allí?
las de Jesús. Si el sentir que hubo en Jesús está en mí y yo sé que es posible su naturaleza gobernando mi alma, yo voy a actuar como Jesús. Y cuando yo actúe como Jesús a lo largo de mi vida, mi carácter va a ser un carácter especial y muy diferente de aquel que lo rompía todo. Yo conozco testimonios de hermanos que han trabajado su carácter y sorprende. Y hay gente que dice, ¿de dónde salió eso? De meditar la palabra de Dios y de creerla. Porque cuando uno cree, actúa lo que cree. ¿Está bien? No, yo antes no me humillaba, ahora me voy a humillar. Y le voy a pedir perdón. Y hay poder en la palabra de Dios para que esas acciones se concreten. Y yo continúo viviendo así, esos hábitos forjan un carácter. Cuando quiere acordar, el loco, iracundo, violento, murió. Ya no lo encuentran, lo vienen a buscar y no está. Le voy a mostrar esto en la palabra de Dios. Vamos. Lucas capítulo 24. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios no es atesorada y uno no la medita como Dios manda? Y viene un pájaro que dice la parábola del sembrador y la arrebata y ya no está más. Viene el momento de las acciones y la palabra de Dios no está reinando ahí. ¿Qué surge? Y los viejos pensamientos me obligan a otras decisiones y tomo acciones como las de antes, porque la palabra ya no reina. ¿Qué hay que hacer con la palabra de Dios? Que no caiga a tierra, afírmela, sosténgala. ¿Cómo? Meditando en ella. Lo que vamos a leer es la historia de personas que convivieron con Jesús y oyeron la palabra de Dios. ¿Qué les había dicho Jesús acerca de su tiempo sobre la tierra? Estaré un tiempo y después iré al Padre. ¿Les dijo cómo iba a morir Jesús a sus discípulos? Ustedes no leen la Biblia. ¿Les dijo Jesús cómo iba a morir a sus discípulos? Iba a ser entregado en manos de pecadores, lo iban a humillar y lo iban a crucificar, se lo dijo clarito. Y me van a crucificar y después me van a sepultar, pero al tercer día yo resucitaré. Se lo dijo, había palabra de Dios, promesa. Estaba clara, bien clara la profecía. Jesús se los dijo, pero no solo Jesús. Desde el principio de la palabra de Dios, desde Moisés, los libros del Pentateuco, los salmos y hasta el último de los profetas hablaban acerca del reinado del Mesías y las cosas que tenía que padecer. Pero esa palabra parece que los pájaros se la llevaron. Pájaros son demonios que vienen a robarte cuando no meditas, cuando no la haces reinar, cuando no la sostienes, no la aprecias la palabra. Viene el demonio y te la lleva, demonio de tristeza, demonio de angustia, y se establece allí un espíritu distinto para que hayan acciones distintas y distinto carácter se manifieste en tu vida. Esa es la historia de esta gente. Mire, Lucas capítulo 24 versículo 13 dice: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Había muerto Jesús. ¿Se ubican en la historia? Y cuando hubo muerto Jesús, habían rumores de que había resucitado, pero estos dos caminaban hacia una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando. Estas son acciones. Y hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Te voy a decir que estas cosas pasan en tu vida. Esto que estás leyendo ocurre con vos.
Y muchas veces cuando estás triste, desanimado, te agarra la locura o el pánico, Jesús mismo viene y se pone al lado tuyo. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y preguntó Jesús: ¿qué están conversando, muchachos? ¿Qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? Y dígame, ¿por qué están tristes? ¿Quiere preguntar al que tiene más cerca, ¿por qué estás triste? Respóndalo usted con el Señor. Y ellos le dijeron: ¿qué acaso no sabe lo que ha pasado? ¿Eres tú el único extranjero en Jerusalén que no sabía las cosas que en Jerusalén han acontecido estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Como si él no supiera, pero los está haciendo reflexionar. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces Dios viene a nosotros con preguntas? ¿Y por qué estás en el suelo todavía? ¿Qué acaso no escuchaste que no te voy a desamparar? Son preguntas, ¿no? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, ¿no te enteraste? Jesús Nazareno fue. Y ahí podríamos cortarla porque esa es la idea. Ellos están diciendo: Jesús fue. Como dicen los chicos, ya fue, es historia, ¿no? O es boleta. ¿Ah? Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. ¿No sabías, no te enteraste cómo le entregaron los principales sacerdotes? ¿Y qué le había dicho Jesús? ¿No te enteraste cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron? ¿Y nosotros qué esperábamos? En nosotros había una esperanza, ya no. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, mira, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado. ¿Por qué le asombraba lo que Jesús ya les había dicho? Porque la palabra ya no estaba, se voló. La palabra perdió su lugar en esos corazones. Nos han asombrado mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles y que los ángeles dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, todavía hay testigos, ¿no? Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Por eso estamos tristes, ¿no? A Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: insensatos, tardos de corazón, ¿para qué? Para creer. Es que para creer hay que prestarle atención a Dios. Hay que repetir lo que Él dijo. Hay que darle lugar a la palabra dentro del alma. En el mismo trono de tu ser más íntimo, la palabra de Dios no puede moverse de ahí. No tienes que dejar que nadie la arrebate. Si no, jamás creerás. Insensatos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas. ¡Qué paciencia, mi Señor! Comenzando desde Moisés una vez más a sembrar la palabra, a ver si esta vez la retienen. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que ellas decían de Él. Llegaron a una aldea a la que iban y Él hizo como que seguía más adelante, pero ellos le obligaron a quedarse y le decían: quédate con nosotros, se hace tarde, el día ya declinó. Y entró pues
a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces los ojos de ellos fueron abiertos y les reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Quiero que noten la diferencia que hay en el perfil, en el carácter, la manera de ser de estos discípulos al principio del camino y al fin del camino. Se produce esta transformación de la que hablamos por efecto de la palabra de Dios. Qué tontas que están las moscas, diría mi Señor. Es por la lluvia. ¿Era gente triste que termina eufórica o no? Estaban pinchados, arrastrando las patas, por no decir con la cola entre las patas, como perros arrepentidos, de esos que están mirando por si no hay alguien que los viene a cazar o a perseguir. Temor, fracaso, cuántos sentimientos dentro suyo. Esta gente estaba depresiva porque ellos tenían una esperanza que les había sido arrebatada, pero al fin del camino, con Jesús abriéndole las Escrituras, ellos fueron transformados y ya esa tristeza se convirtió en gozo. Para mí es gozo esto que ellos expresan. Ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. ¿Y por qué no tenían gozo? ¿Y por qué no ardía su corazón antes? Porque la palabra de Dios ya no tenía su lugar. Y esto pasa con nosotros. Necesitamos que el Señor vuelva a renovar con su palabra la intención de transformar nuestro carácter. Pero es necesario que nosotros la aprovechemos. Yo no sé si estos, cuando vieron partir a Jesús, dijeron otra vez: hoy esperábamos, y ya se fue. O sostuvieron la palabra. Era necesario que el Cristo entrara en su gloria y que ellos recibieran poder para ser testigos. Se llenaran del poder, la valentía, la autoridad por la venida del Espíritu Santo. Yo creo que estos estaban en el aposento alto, orando, meditando y esperando la promesa del Padre. Y ya no fueron nunca más esos tristes, depresivos, angustiados discípulos que permitieron le fuera arrebatada la promesa. ¿Y por qué se le fue la promesa tan repentinamente? Si el Señor hacía 3 días estaba con ellos, dándoles palabra de Dios. Hasta hace 3 días sus corazones ardían escuchando cotidianamente a Jesús. ¿Por qué? Porque vieron el poder de Roma, porque vieron que Jesús fue clavado, escucharon las injurias. ¿No eras el Hijo de Dios? Si eras el Hijo de Dios, bajá de la cruz y salvá a esos 2 que están al lado tuyo. Y se burlaban de él y le escarnecían. Y ellos, los discípulos, vieron eso. ¿Qué entró en su corazón entonces? Una palabra diferente: derrota. Fueron derrotados. Y eso llenó de temor sus vidas. Se dispersaron. El corazón vuelve a arder en este momento por oír de nuevo la palabra de Dios. Y ellos lo que tienen que hacer es sostenerla. Mire, en el versículo 17 dice el Señor: ¿por qué están tristes? Son pensamientos que producen tristeza. Por pensamientos. ¿Qué dijimos? El pensamiento da a luz acciones. ¿A quién le dicen pan triste? A uno que tiene cara de triste. ¿Y por qué tiene cara de triste? ¿Y por qué habla frustración tras frustración o fracaso tras fracaso? Porque sus pensamientos lo han hecho depresivo y triste. El verbo ser y estar para mí son parientes, ¿no es cierto? Están tristes, y si están mucho tiempo tristes,
Van a ser personas tristes. Nosotros no hemos sido creados para ser gente triste ni derrotada. Dice el Señor, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que vamos a la conquista. ¿Está bien? ¿Y cómo conseguimos eso? Bueno, los pensamientos que se asientan en nuestra alma nos pueden convertir en gente triste o en emprendedores valientes. ¿Por qué tan triste? Si la palabra de Dios le fue dada y estaba bien claro desde Moisés. Yo te voy a decir algo, no tenemos por qué estar tristes con las cosas que se viven. Hoy en día parece que el mundo está contra la iglesia. Parece que el mundo se va a consumir a sí mismo. Vamos a arder por la maldad. ¿Cuántas cosas se están viendo? Y uno por ahí empieza como a asustarse un poco, ¿no? ¿Se asusta usted por cómo viene el mundo? Yo no viviría en Buenos Aires. Y acá tengo unos porteños. Dice la gente, yo no viviría. ¿Visto cómo viven en Buenos Aires? Y entonces uno puede andar así medio como escondido, no quiere ni salir de la casa. ¿Por qué no quiere salir de la casa? ¿No ha visto cómo está el mundo? Y vendrá el Señor y le dirá, ¿y vos por qué estás asustado? ¿Y no ves? Yo escucho las noticias. ¿Pero por qué no escuchas la palabra de Dios? Yo voy a ser tu refugio. Tus ángeles ven el rostro de tu Padre todos los días. Y esos ángeles acampan a tu alrededor. ¿Por qué estás así con la cola entre las patas? ¿No has oído desde el Génesis hasta el Apocalipsis que está Dios todavía en su trono y que vos sos su hijo? ¿Cuántas promesas para el Hijo de Dios? ¿Cuánta herencia? ¿Cómo nos vamos a dar el lujo de insensato de no creer? Insensato. No has escuchado. Entonces, mis hermanos, ¿estás triste? ¿Sos triste? Si el pensamiento de tristeza se sostiene en tu alma, entonces el hábito de meditar la palabra de Dios desplaza la tristeza. Mire qué pasó. Jesús les abría las escrituras desde Moisés, los salmos y hasta el último de los profetas, declarando lo que las escrituras decían acerca de él. Entonces ellos dijeron, quédate con nosotros. Qué bien, qué bien. Yo digo, qué bien les hizo oír palabra de Dios. Porque la tristeza pesa, ¿ah? La tristeza. No es fácil vivir triste. Tal es así que hay gente que no quiere vivir por la tristeza. Pero cuando Jesús se puso y les abrió las escrituras, dice, ellos dijeron, no ardía nuestro corazón en nosotros. ¿Alguna vez tuviste esa sensación? ¡Uy, Dios estuvo hablándome! Así donde abrí la Biblia, encontré este texto y tiene que ver con lo que yo estoy viviendo. No sabe qué ánimo me ha dado una promesa de parte de Dios. Dios me ha dicho, no tengo por qué seguir escondido, no tengo por qué seguir creyendo que voy a ser postergado, que no me va a dar el cuero, que no voy a alcanzar lo que sueño. No tengo por qué estar en esta posición en la que estoy. Me ha dicho el Señor que soy su hijo, que soy su heredero, que soy un tesoro para Él. Ah, eso te pone tan eufórico. Sí, hizo arder mi corazón. Mire, en el libro de Romanos, en el capítulo 10 de Romanos, le quiero hablar acerca un poquito, ya termino, acerca de lo que es la salvación. ¿Cuánta gente alcanzó salvación de los que están acá? Bueno, vamos a hablar para los que alcanzaron salvación y los que la están por alcanzar en un ratito. La salvación tiene tres aspectos o tres momentos. Uno es el momento en el que uno le entrega la vida al Señor, confiesa a Jesús. ¿Qué pasa ahí? Uno se convierte en hijo de Dios. Para mí esto pasó hace más de 40 años.
Qué viejo que está el pastor. Usted en algún momento entregó su vida al Señor y tiene la idea de que entró a la salvación, a la eternidad, en un día, en una fecha del pasado, ¿no es cierto? Entonces la salvación tiene un momento importante en nuestro pasado, cuando hicimos ese paso. Y hay un momento futuro de la salvación, que va a ser en esa fiesta, en el cielo. Cuando vayamos a las bodas del Cordero y el Señor mismo nos sirva y nos diga, entre al gozo de su Señor. Esperamos ese día, pero mientras tanto tenemos que aprender a vivir la salvación. Aprender a vivir la salvación de este tiempo. Dice el Señor, sean salvos de esta perversa generación. Nos invita el Señor a ser salvos de este mundo, a ser salvos de nuestra misma naturaleza y de la carne que nos asedia, el pecado que nos enreda, que quiere enseñorearse de nosotros. Debemos ser salvos del pecado, salvos de este mundo, salvos de las tentaciones y de todas las estrategias de Satanás en este tiempo. Y aquí es cuando nosotros tenemos que aprender a meditar y a defendernos con la palabra de Dios. Así que quiero mostrarles cómo es que se adquiere la salvación para este tiempo presente también. Romanos 10, versículo 8 dice, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está? En tu boca y en tu corazón. ¿Dónde tiene que estar la palabra? En la boca y en el corazón. Si la palabra reina en tu corazón, reinará en tu boca. Y en lugar de decir, no puedo, necesito ayuda, socórranme, en tu boca habrá palabras de conquista, de triunfo. Y vos vas a andar confesando lo que Dios dice acerca de vos. En lugar de pedir, prestarás. Y en lugar de estar allí esperando que te rescaten de algún hoyo, vas a estar salvando a otros. Esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Usted tiene que creer lo que Dios ha dicho, afirmarlo con fuerza en su corazón, confesarlo con su boca y va a ser salvo. ¿De qué? De la vergüenza, del temor, de las tentaciones, de toda la incredulidad y la insensatez de cualquier criatura que se maneja con lo que ve, con lo que escucha, con el tiempo actual. Seremos salvos de esta perversa generación. ¿Cómo soy salvo yo? A mí las noticias me apachangan, dice. Yo escucho las noticias y me da miedo que viene la segunda ola. La segunda ola pasó no sé cuántos países y ya está llegando. Y si la segunda ola llega, yo tengo esto y aquello y tengo tantos males que me va a agarrar a mí la segunda ola. Pero si la palabra está en tu corazón y está en tu boca, serás libre, serás salvo. ¿De qué? Del temor. Porque yo te voy a preguntar, ¿qué dice la palabra de Dios si te enfermas? ¿Qué dice la palabra de Dios si te enfermas? Por sus llagas hemos sido nosotros sanados. ¿Y qué dice la palabra de Dios si te mueres? Que el Señor ha preparado en el cielo una casa para mí. Dice, no se turbe tu corazón por el temor de la muerte. En la casa de mi Padre muchas moradas hay y lugar hay preparado para ustedes. Yo voy a venir, los voy a tomar conmigo y donde yo esté, estarán ustedes conmigo. Entonces que venga la segunda ola. Mi alma no le va a dar lugar ni al temor ni a la tristeza de lo que este mundo, del cual tengo que ser salvo, me quiere hacer esclavo y me quiere arrinconar y me quiere quitar la valentía y el poder de su palabra. Pero no, cerca de mí está la palabra y en mi corazón no va a haber lugar para otra noticia más que las buenas nuevas de Jesús,
de su segunda venida, de su reino. ¿No era necesario que el Cristo entrara en la gloria? ¿Alguien va a moverlo de su trono? ¿Acaso hay una amenaza en el reino, allá en esa nueva Jerusalén, en el lugar donde el Señor gobierna? ¿Acaso hay alguna amenaza acerca de todo lo que Él nos ha prometido? Que lo conmueva de su trono, nos quite la herencia a nosotros. ¿Por qué estás triste? Habían dos ladrones crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. No eran gente sana ni buena, estaban muriendo allí al lado de Él. Y los evangelios dicen que esos ladrones le injuriaban. Los dos estaban insultando a Jesús. Los dos. Lo dice el evangelio. Porque por ahí uno dice, uno que tenía temor. No, lea bien, porque hay al menos 3 evangelios o 2 que dicen, los que estaban crucificados a su lado le injuriaban. O sea que los 2 ladrones tenían una actitud ante Jesús. Y en la cruz fueron pocas sus palabras, pero las palabras que salieron de Jesús en la cruz, a uno de ellos lo transformó. El evangelio del reino conquistó el corazón de uno de ellos y fue hecho salvo, porque abrió su boca y confesó lo que creyó su corazón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe qué está diciendo? Jesucristo es el Señor. Este hombre está confesando el señorío y la autoridad de Jesús porque oyó la palabra de Dios. Pocas palabras, fueron 7 palabras que salieron de la boca de Jesús cuando estaba en la cruz. Y la última que este ladrón escuchó fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dentro de este hombre se produjo un mover repentino y de un hombre que injuriaba a Jesús, que menospreciaba al Hijo de Dios. Influido por todo el griterío y por toda la maldad que señalaba a Jesús como impostor, este hombre fue transformado por una palabra que salió de Jesús. Inmediatamente salió de su boca una confesión. Pero antes de confesar que Jesús es el Señor, de la forma que lo hizo, este hombre reprendió al otro ladrón y le dijo, deja de insultar a Jesús, que es un hombre justo. Nosotros tenemos lo que merecíamos, pero Él es un hombre justo. No le temes a Dios, ni aun estando en la misma condenación. Este hombre creía que por su vida sería condenado a la eternidad. Este hombre se veía ya en el infierno. Entonces salió de su boca la confesión. Jesucristo es el Señor. Lo dijo de esa manera. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo digo que desde el momento que Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, todo el alma y el ser interior de este hombre fue transformado. De la expectativa de la condenación, de la culpa lógica y de todo lo que él decía que merecía, a transformarse en un heredero, porque Jesús mismo le está diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Su mente, su ser interior fue transformado y fue hecho salvo. No solo porque Dios lo anotó, sino porque en su alma hubo un cambio y salió la culpa. Salió de él, no digo el dolor del cuerpo, pero sí esa angustia de ver el infierno en la nariz ahí, a pocos metros. Esa angustia desapareció. El mismo Señor le está haciendo una promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo digo que ahí se desató el proceso de flagrancia. Fue instantánea la salvación, porque había un testigo ahí, había un abogado, había un juez y había evidencia.
Porque esa sangre de Jesús que caía hasta el piso, el Padre la vio sobre ese ladrón. Había evidencia. Se desató el sistema de flagrancia, no para condenarlo, como es aquí entre los hombres, sino para justificarlo. Ese hombre pasó a ser inocente. De ser un condenado, un inocente. De ser un hombre sin esperanza, a ser un hombre con una tremenda expectativa a pocas horas de su muerte. ¿Qué ocurrió? Palabra de Dios, que hizo su efecto en su alma. Créala, medítela, búsquela, no se mueva rápido. A ver qué dice este texto de mí. Señor, dame más. Yo necesito más. No he digerido del todo y sé que hay más acá. Por eso ellos le dijeron, quédate con nosotros, porque hemos probado palabra de Dios. Y dentro nuestro esta ha comenzado a hacernos arder. Y en esta emoción queremos quedarnos hasta agotarla. ¿Puede hacer usted eso? Bueno, ¿sabe qué? Yo le voy a invitar a caminar con Jesús, como ellos caminaron con Jesús. Cuando se vaya de aquí, dígale, quédate conmigo, Señor. Y abra su palabra. Y cuando escuche una palabra oportuna, dígale, Señor, quédate conmigo. No te vayas, pues todavía no entiendo todo. Te quiero hacer unas preguntas más. No te me vayas. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Se va a quedar ahí hasta la cena. Y le va a partir el pan y va a seguir hablando hasta que tu corazón arda por completo. Y tu carácter haya sido transformado por el poder de las Escrituras. Lea la palabra. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. No te va a faltar valentía, no te va a faltar letra, no te va a faltar pasión, no te van a faltar ni los milagros. Dios te va a respaldar, vas a estar completo en Él, porque la palabra de Dios es útil para hacer a un hombre y a una mujer perfectos para la obra, perfectos como padre, perfectos como esposo. Solo necesitas darle tu corazón a la palabra de Dios y quitarle tu corazón a las noticias y al chamullo que hay por ahí. Amén. El chamullo que hay hoy en día engrandece al diablo y opaca el poder de Dios si le paras la oreja. Pero la palabra de Dios engrandece al Rey y te da seguridad, te establece como hijo y vas a ser inconmovible. ¿Está bien? Pensamientos, acciones, las acciones hábitos y los hábitos carácter. Entonces los pensamientos de tu vida que sean alrededor de la palabra de Dios. Lo honesto, lo bueno, lo puro, lo justo, lo amable que hay en la palabra de Dios. Todo lo que tiene virtud que está en la palabra de Dios. En esto, pensad. Nos ponemos de pie. Ayer me decían unos chicos, no le voy a mentir, pastor, nosotros vamos a venir en la mañana, porque a la tarde juegan Boca y River. Y bueno, todavía no me desecho de ese hábito. Hay un fanático que está confesando, pero dice que él me dijo así, pero quiero deshacerme de esto. Bueno, cuando la palabra de Dios y la eternidad absorben tus pensamientos, puede ser la final del mundial y puede estar Argentina ahí, que vos decís, me voy a encontrar con el Señor. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años viendo partidos de fútbol y las estrellas jugando ahí. ¿Y qué pasa entonces? ¿Yo voy a dejar de ver fútbol? No, pero vas a dejar de ser fanático. Y el Señor va a tener más oportunidad de usar una herramienta. Te habrá hecho la palabra de Dios útil como obrero. Y un obrero no puede ser un fanático de nada. Quiero saber si hay alguien que entiende esta palabra, que no la había escuchado antes o que al menos nunca había aceptado el desafío.
Y quieres responderle con acciones a la palabra de Dios. A la palabra de Dios hay que responderle con acciones de obediencia. El que creyere con su corazón, confesare con su boca, será salvo. Quiero saber si hay alguien que creyó que en la boca de Dios está la verdad y quiere ser salvo, alcanzar la eternidad y quiere moverse para mostrarle a Dios. Quiero que me levante la mano si quiere entregarle su vida a Jesús. ¿A alguien por ahí que haya venido? Bueno, allá hay dos nenas que están levantando la mano. Y si alguien más, vamos a orar por usted. ¿Alguien más le quiere entregar su vida al Señor? Bueno, acompañala, Pablito, que aquí el Santi les va a tomar unos datos mientras nosotros oramos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a meditar en tu palabra y a sostener nuestra alma aferrada a ella. Alma mía, bendice al Señor, escudriña su ley. Alma mía, absorbe la verdad. Alma mía, aférrate a la verdad de la palabra de Dios. Señor bendito, ayúdanos con tu espíritu a hacer este hábito, esta disciplina de meditar tu palabra hasta ser transformados por ella. En el nombre de Jesús te bendigo, hermano. No se aparte de tu boca este libro de la ley, ni a derecha ni a izquierda, medita en ella día y noche. Te bendigo, hermano. Amén. Mi hermano.